Expulsada siendo adolescente por rumores falsos que mi hermano difundió, años después mis padres ven mi éxito y exigen dinero tras haberme abandonado. Tengo 28 años y soy mujer. Tengo un hermano gemelo. Cuando crecimos, mi hermano y yo recibimos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Mis padres estaban convencidos, por alguna razón, de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la llamada oveja negra, solo porque me interesaba más hacer deporte o hacer nuevos amigos que estudiar. Nos comparaban constantemente, lo cual era desmoralizante y afectaba mi autoestima desde pequeña. Como niña, tenía que ver cómo mi hermano celebraba fiestas extravagantes de cumpleaños con sus amigos, mientras que yo era tratada como si fuera un pensamiento secundario. A menudo, él tenía noches de pijama con sus amigos, mientras que a mí ni siquiera me dejaban invitar a mis amigos a casa. Para ser honesta, odiaba cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía importarse por mí era mi abuela. Cuando ella venía a visitarnos, siempre me traía mis chocolates favoritos, y de vez en cuando me daba unos cuantos dólares para que me diera un gusto. Con el paso de los años, este favoritismo evidente hacia mi hermano se transformó gradualmente en abuso emocional hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y minimizaban mis pasatiempos. Sentía que por más que lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en los deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares, porque querían que solo me concentrara en los estudios, igual que mi hermano. Era frustrante y me sentía impotente siendo una niña. Más tarde, en mi segundo año de secundaria, me castigaron una vez más. Y esta vez la culpa era tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, salvo que, como todos los adolescentes de mi edad, había descargado esta aplicación para estar conectada con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto fue un gran crimen y una violación de su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Se volvieron completamente locos conmigo y tiraron todas mis cosas por la habitación. Luego, les quitaron las puertas a sus bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver cómo mis padres me abusaban de esta manera, mi hermano gemelo, en lugar de apoyarme, empeoró mi vida. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres permitió que él aprovechara la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice, para salirse con la suya. Si él robaba algo, con facilidad me echaba la culpa a mí. Y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban sin problema sus mentiras. Me humillaba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierta a hacer conexiones. Mi gemelo, sin embargo, tenía dificultades sociales y empezó a resentir que yo pudiera hablar con la gente, mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Esta envidia alcanzó su punto máximo durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando nadie apareció para él en su cumpleaños. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero, en marcado contraste, mis amigos me sacaron a comer helado, y tuve un día maravilloso. Esto enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, mi hermano comenzó a difundir rumores falsos en la escuela sobre mí, en los que me retrataba como una niña consentida. Falsamente, les contaba a todos que supuestamente yo lo estaba abusando físicamente en casa. Como nuestros padres lo querían más, y sin que yo lo supiera, él llevó las cosas a un nivel perturbador. Para fabricar pruebas, se golpeaba a propósito, causándose lesiones como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, entraba con confianza en la escuela, mostrando las heridas autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia, e inventaba historias cada vez que nuestros padres le preguntaban sobre las lesiones. Mentía, diciendo que todo era debido a como actividades inocentes, como jugar al fútbol con sus amigos. Las mentiras sobre sus supuestos ojos morados empezaron a tomar fuerza, y la gente comenzó a creer su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular rumores, y hasta mis amigos comenzaron a mirarme con sospecha. Al principio, noté cambios sutiles. Amigos, que antes charlaban conmigo en los pasillos, de repente se volvieron distantes. Las invitaciones para reuniones grupales se hicieron más escasas y distantes entre sí. Era como si se hubiera dado un giro, y la gente dudara en asociarse con la supuesta niña consentida acusada de violencia. Un día, reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué habían cambiado las cosas entre nosotras. Ella me abrió su corazón sobre cómo mi hermano gemelo había estado difundiendo rumores sobre mí. Me reveló las mentiras detalladas que él había contado a todos, acusándome de cosas que nunca había hecho. Me sorprendió escuchar sus palabras. La sensación era una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. Mi hermano, alguien con quien crecí, estaba difundiendo mentiras sobre mí,
acusándome de cosas que ni siquiera soñaría hacer. Fue una traición profunda, dejándome con un nudo en el estómago y un corazón pesado. Al día siguiente, después de nuestra jornada escolar, confronté a mi hermano, pero él eligió ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero él me sonrió de manera burlona y me dijo que merecía pudrirme sola. No encontraba palabras, porque sus mentiras y su comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero temía que ellos creyeran a mi hermano en lugar de a mí. El aislamiento me dolió profundamente, especialmente porque siempre había estado abierta a conocer amigos. Sentía que las mentiras alimentadas por los celos de mi hermano estaban destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Incluso, los profesores empezaron a enterarse de los rumores. Fue una experiencia surrealista, como si estuviera viviendo en una realidad paralela, donde mi verdadero yo era eclipsado por la historia maliciosa, tejida por mi propio gemelo. Las mentiras habían trascendido el simple chisme adolescente. Ahora estaban moldeando cómo la gente realmente me percibía. El horrible rumor llegó rápidamente a los oídos de mi director, y entonces, mi peor pesadilla se hizo realidad. El director nos llamó a mí, a mi hermano y a nuestros padres a su oficina, para hablar sobre estos supuestos rumores. Me senté allí, con el corazón a mil, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente confesara, pero en su lugar, se mantuvo firme en las mentiras. Le dijo al director que sí, que los rumores eran ciertos, y me pintó como una matona que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban. No lo podía creer. El shock me invadió mientras mi hermano seguía tejiendo esta historia retorcida sobre cómo yo estaba enojada con él por recibir más amor de nuestros padres. Todo era un montón de mentiras, pero él se aferró a su versión como si fuera la única verdad. Mi mamá empezó a llorar al escuchar la historia de mi hermano, abrazándolo como si fuera un héroe. Mi papá intentó consolarlo, diciéndole que era valiente por hablar y que se aseguraría de que nada le pasara. Después de ese día, traté de defenderme, suplicándole al director que todo estaba inventado. Me sentía como si estuviera ahogándome en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de nadar hacia la superficie. Pero mi hermano seguía insistiendo, afirmando que yo era esta persona enojada y violenta que descargaba mis frustraciones sobre él todos los días. Las lágrimas de mi mamá seguían cayendo mientras se aferraba a mi hermano, mirándome con miradas acusadoras. Era como luchar contra una pared de creencias en la historia inventada por mi hermano. El director me reprendió severamente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que estos eran motivos suficientes para suspenderme. Le rogué que no me suspendiera, pero él negó con la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Llorando, le supliqué que entendiera que no le había hecho nada a mi hermano. El director me dijo firmemente que sería suspendida durante 10 días para que otros vieran esto como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Me golpeó con fuerza, y comencé a llorar aún más, prácticamente suplicándole que reconsiderara su decisión. Mis padres, enfadados y avergonzados por toda la situación, me arrastraron fuera de la oficina del director. No quería irme, quería defenderme y hacerles entender, pero no me escucharon. Salimos de la escuela con el corazón pesado por la frustración y la humillación. Cuando llegamos a casa, las cosas tomaron un giro drástico. Mi papá comenzó a empacar mis cosas de repente. Estaba sorprendida, confundida y no entendía qué estaba pasando. Mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que ya no podía dejarme vivir en la misma casa que mi hermano. Estaba llorando prácticamente de rodillas, suplicándole a mi hermano que les dijera la verdad, pero él se mantenía frío, indiferente a mis emociones. Mi papá siguió empacando mis cosas y luego tiró la maleta al vestíbulo. Me aferré a sus piernas, siguiéndole suplicándole que no me echara. Era como una pesadilla que se desmoronaba. Me dijo que una persona como yo, una matona, no merecía vivir en su casa y que le pediría a su madre, mi abuela, que viniera a buscarme si quería hacerlo. Sentí como si el mundo se hubiera desplomado bajo mis pies. Me quedé allí en shock, rodeada de mis pertenencias esparcidas por el vestíbulo, echada de mi propia casa. Eventualmente, mi abuela apareció. Ella recogió todas mis cosas y me ayudó a ponerlas en el coche. Al ayudarme a sentarme en el asiento del pasajero, se aseguró de que estuviera bien abrochada antes de caminar hacia la puerta principal de mis padres. Tocó el timbre, y cuando mi papá abrió la puerta, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con firme determinación, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme nuevamente, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios de protección infantil, ya que lo que le había hecho a una niña como yo podría terminar con él en la cárcel. Mi mamá, intentando desviar la culpa, le dijo que todo era mi culpa. Sin embargo, mi abuela no se dejó engañar, se mantuvo firme, defendiéndome, y recalcó que yo solo era una niña que no merecía ser tratada de esa manera tan despiadada. Fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se amedrentó ante mis padres, y a diferencia de lo que ellos creían, confiaba en mí.
Finalmente, nos fuimos, dejando atrás mi hogar, el único lugar en el que había crecido. No puedo ni comenzar a poner en palabras lo indescriptible que fue como el dolor que sentí en ese momento. Recuerdo solo llorar en la cama y no comer nada, a pesar de que mi abuela insistiera en que los hiciera. Le conté lo que había hecho mi hermano, y ella también se sorprendió. Me aseguró que creía mi versión de los hechos, y me sentí al menos aliviada de tener a alguien que me apoyara. Cuando pasaron los 10 días de suspensión, la idea de regresar a la escuela se sentía como volver a entrar en la guarida de los leones. Al entrar en los pasillos familiares, las caras de mis compañeros hablaban por sí solas. Juicio, susurros y miradas furtivas. El peso de las falsas acusaciones seguía flotando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba abiertamente y actuaba como si yo no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían su versión de los hechos y lo veían como la víctima de mis ataques. Por más que intentaba contar mi versión de los hechos a cualquiera, caía en oídos sordos. Me convertí en una paria, marcada con una etiqueta injusta que se aferraba a mí como una sombra. No importaba dónde fuera, el aula, la cafetería, los pasillos. Los ojos que encontraban los míos estaban llenos de desdén y desconfianza. Me convertí en una persona solitaria, bajaba la cabeza, asistía a todas mis clases, almorzaba sola en la cafetería y luego me iba directamente a casa. No tenía amigos y sentía que casi todos no querían que estuviera allí. A lo largo de todo esto, mis padres nunca llamaron para saber cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era mi culpa y que con el tiempo todo estaría bien. Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones y esperaba con ansias la universidad, donde esperaba tener una vida mejor. Fue solo cuando me fui a la universidad que experimenté por primera vez lo que significaba la libertad. Nadie me vigilaba, nadie comparaba mis calificaciones y nadie trataba de competir conmigo. Conocí gente y formé amistades con personas de ideas afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había sufrido a lo largo de los años debido a mi familia y compañeros, me concentré en dejar todo eso atrás y disfrutar de la experiencia universitaria tanto como pude. Durante este tiempo, descubrí mi habilidad para la redacción de contenido. Siempre había sido alguien que quería ser escritora, pero no estaba segura de si sería algo sostenible a largo plazo. Así que decidí abandonar mi sueño. Sin embargo, para ganar algo de dinero extra, decidí comenzar a escribir como freelance. Me inscribí en varios sitios de trabajo independiente, lo que me permitió conseguir trabajos de clientes destacados. Así, fue como poco a poco comencé a construir un portafolio de mi trabajo durante la universidad. Mantuve este trabajo paralelo y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué de la universidad, en lugar de conseguir un trabajo corporativo, me di cuenta de que podría dedicarme a la redacción de contenido como trabajo a tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y a las relaciones profesionales a largo plazo que había establecido con ellos, lo que me permitió ser incluida en varios de sus proyectos. Tener una carrera legítima como freelancer no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorro todo lo que podía y decidí apostar por mí misma. A lo largo de los años he visto mucho del mundo, pero aún me queda mucho por conocer. La única persona que consideré mi familia durante todo este tiempo fue mi abuela, y la adoraba profundamente. Ella estaba muy triste cuando me mudé, pero entendió que necesitaba ser independiente por mi cuenta. A pesar de mi agenda tan ajetreada, siempre me aseguraba de estar allí para ella siempre que pudiera. La visitaba los fines de semana, a menudo compartiendo comidas o simplemente sentándonos en el porche, sumidos en conversaciones que iban desde relatos de la infancia hasta los sucesos más recientes. Los fines de semana dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o acompañarla al parque local para dar un paseo relajado. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Después de terminar el proyecto, pedí al equipo con el que trabajé que me dejara reseñas positivas en mis sitios web, lo cual hicieron con gusto. Luego tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas para publicarlas en mi Instagram, ya que sabía que trabajar con esta marca era un gran logro. Como era de esperar, muchos otros escritores de contenido se pusieron en contacto conmigo para felicitarme por mi éxito profesional e incluso compartieron mi historia para ayudar a difundir la noticia. Así fue como comencé a recibir mensajes de extraños que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Mis familiares también notaron esto, y algunos de ellos se pusieron en contacto para felicitarme. Eventualmente, fui contactada por el director de mi universidad. Se puso en contacto conmigo después de ver que me estaba yendo tan bien y quería invitarme a la universidad
para un seminario donde pudiera hablar con los estudiantes sobre cómo construir una carrera como redactora de contenido. Estaba bastante nerviosa, ya que no me va bien cuando se trata de hablar en público, pero decidí arriesgarme y acepté. Cuando me encontré frente a caras ansiosas, compartiendo mis experiencias y perspectivas, sentí como si mi vida hubiera dado la vuelta por completo. En mi discurso, hablé sobre las luchas que enfrenté y cómo trabajé duro para mantenerme a flote a pesar de todos los días difíciles. Honestamente, fue una experiencia muy gratificante empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos de mis clips empezaron a volverse virales en grupos de Facebook, ya que la gente se identificaba con ellos. Fue genial finalmente ser reconocida por mi trabajo duro. La semana pasada me invitaron a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la redacción de contenido, y me invitaron a compartir mi viaje y mis perspectivas con sus espectadores. Estaba un poco nerviosa, pero también emocionada por la oportunidad. Durante el programa hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento podría abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a una audiencia más amplia e inspirar a más personas en el campo fue tanto humilde como emocionante. Cuando finalmente se emitió, compartí algunos de estos clips en mi Instagram, ya que estaba orgullosa de haber sido invitada a un programa de televisión. Así fue como mis familiares y primos comenzaron a enterarse de lo bien que me estaba yendo en mi carrera. Verán, como mis padres nunca hablaban de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitada a programas de televisión. Así, fue como la noticia se esparció rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en la televisión finalmente llegó a oídos de mis padres, porque apenas unos días después estaba trabajando en otro proyecto y tenía mi teléfono en silencio. Cuando terminé mi trabajo, revisé mi teléfono y para mi sorpresa, había 6 llamadas perdidas de mi mamá. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado mucho tiempo desde que me había llamado. Después de todos esos años de silencio, no podía imaginar por qué me estaba llamando. Dudosa, la llamé de vuelta, y ella contestó de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien, y mi mamá comenzó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado allí con ella, se unió a la conversación también. Comenzó a preguntarme sobre mi vida y mi bienestar, y respondí a sus preguntas sin pensarlo demasiado. No me pareció extraño hasta que comenzaron a preguntar cuánto estaba ganando últimamente. Les dije que eso no era asunto suyo, y mi papá respondió que éramos familia, por lo que no debía sentirme tímida al contarles mis ingresos. Les dije que estaba bien financieramente. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir lo difícil que era su vida en estos días. Mis cejas se fruncieron en sospecha. Básicamente, así fue como transcurrió nuestra conversación. Mamá, ahora estamos jubilados y hemos querido renovar la casa desde hace un tiempo. No está en las mejores condiciones, pero no nos queda nada de ahorros. Yo, está bien, mamá, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en la televisión hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando por la renovación. Papá, después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir parte de tus ganancias con nosotros. Realmente podríamos usar tu ayuda. Yo, ¿estás bromeando conmigo? ¿Por qué me piden dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo durante años? No sé qué los hizo decidirse a contactarme, y aunque agradezco las felicitaciones, no voy a ayudarlos de ninguna manera. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir que yo era una palabra vacía y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi papá también agregó que, como mis padres, merecían ser cuidados y que esto era lo menos que podía hacer. Estaba tan enfadada por esto que quería darles una buena lección. De repente, se me ocurrió una idea. En lugar de simplemente discutir con ellos, debería enseñarles una lección por pensar alguna vez que podían aprovecharse de mí después de todo el maltrato que me hicieron años atrás. Les dije que estaba dispuesta a ayudarlos si y solo si aceptaban mis demandas. Mi papá, curioso, me preguntó de qué se trataba. Sin dudarlo, expuse mi demanda. Si querían mi ayuda, tenían que admitir públicamente, frente a nuestra familia y amigos, que mi hermano fue el cerebro detrás de los rumores dañinos que habían empañado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera en que me habían humillado a mí frente a todos por creer sus mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran la responsabilidad de sus acciones y reconocieran el dolor que me habían causado. Al escuchar mi condición imposible, mi papá comenzó a cuestionar la necesidad de tal admisión. Mi mamá me dijo que esto era completamente innecesario y que podríamos tener una conversación privada sin involucrar a los demás, pero me mantuve firme. Esta condición era innegociable, un requisito previo para cualquier ayuda que quisieran que les ofreciera en el futuro. A medida que la tensión aumentaba, mi papá levantó la voz, afirmando su papel como mi padre, y comenzó a enfatizar que era mi deber
ayudar a mi familia en apuros. Mi mamá, en un último intento, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, subrayando los años que pasaron criándome. No pudo evitar encontrar la ironía en su repentina apelación. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado, y que fue mi abuela quien me crió, no ellos. Se empezaron a poner cada vez más agitados, pero les dije con firmeza que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera a partir de ahora, entonces la verdad tenía que ser reconocida públicamente, y mi hermano debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde esa conversación, mis padres han intentado llamarme insistentemente, pero estoy ignorando sus llamadas. Empiezo a arrepentirme de haberlos devuelto la llamada ese día. Me gustaría saber si realmente estaría en un lío si no ayudara a mis padres en absoluto. Actualización 1. Ha sido una semana agitada desde que compartí mi nueva historia por última vez, y el apoyo y los ánimos que he estado recibiendo de todos han sido abrumadores. Es reconfortante saber que no estoy sola en este tiempo. Me alegra saber que todos están de acuerdo en que no debo interactuar con mis padres, ni siquiera considerar ayudarlos después de todo lo que me hicieron pasar. La razón por la que les puse tal condición fue porque sabía que era prácticamente imposible para ellos cumplirla. Sé que aman demasiado a mi hermano, y a pesar de que quizás ya hayan descubierto que todo fueron mentiras suyas, sé que nunca lo pondrán a él, por lo que me pusieron a mí. Hoy, mi hermano me envió un mensaje de texto desagradable, después de que mis padres intentaron contactarme nuevamente y me negué a contestar sus llamadas. Esto es lo que escribió. Hola, hermana. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá intentaron ponerte en contacto y les diste un ultimátum loco. Sabes que nunca lo van a cumplir, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Así que deja de ser tan egoísta y trata de superar el pasado. Ver el mensaje fue como un puñal en el pecho. La osadía de ignorar las luchas que había enfrentado y las condiciones que había puesto hablaban por sí solas de su falta de empatía. El intento de hacerme sentir culpable al enfatizar mi estado de soltera y sin hijos añadió una capa más de insensibilidad. Su insinuación de que debía priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar no solo fue ofensiva, sino que también destacó lo poco que pensaba en mí. Impulsada por la frustración y un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar las riendas y revelar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y familiares cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que había soportado mientras crecía en la casa familiar. En el correo describí el ambiente estricto y opresivo que tenía bajo el techo de mis padres y cómo me trataban en comparación con mi hermano gemelo. El correo también profundizó en el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que había llevado a graves consecuencias y afectado mi reputación. Escribí cómo mis padres me echaron de la casa, y que si no hubiera sido por mi abuela, podría haber muerto en las calles para ese entonces. Hacia el final, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado, adjunto una captura de pantalla donde admitía haber mentido sobre mí. Fue una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que habían persistido durante demasiado tiempo. Envié el correo hace solo una hora, y sé que todo se desmoronará una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y muchas cosas han sucedido en este tiempo. Como pueden imaginar, mi familia explotó después de recibir el correo. Mis padres han recibido críticas de algunos familiares que no estaban al tanto de la magnitud del favoritismo y el abuso emocional. Muchos miembros de la familia se pusieron en contacto conmigo, diciéndome que no tenían idea de todo esto y pidiéndome disculpas por no haber estado allí para mí. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que empezaron a volverse más abusivos y violentos. Así que decidí contactar a un abogado que les envió una notificación de cese y desista. Básicamente, les advertía que no me contactaran más, y si lo hacían, tendrían que enfrentarse a graves consecuencias legales. Supongo que esto les asustó porque dejaron de contactarme. Mi abuela piensa que hice lo correcto al contarle a todos lo que sucedió y me apoya al 100%. Ella es la única persona que me importa. Así que estoy feliz de que esté de mi lado. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Me complace informar que todo en mi vida está yendo bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenido ha estado floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, consolidando mi posición como una figura respetada en mi campo de trabajo. Estoy tan cerca de mi abuela como siempre. Recientemente tomé un descanso de una semana de mi trabajo para pasar tiempo de calidad con ella.
Ella está interesada en la jardinería en estos días y me han enseñado mucho sobre varias flores y hierbas de su jardín. Los momentos que pasé con ella, ya sea compartiendo comidas, participando en conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de su compañía, son mis recuerdos más queridos. Mi familia no se ha puesto en contacto conmigo después de la carta que recibieron de mi abogado, así que estoy feliz de que se mantengan alejados de mí. Personalmente, he comenzado a ir a terapia, así que espero poder trabajar en mi sanación. Creo que esta será la última actualización por ahora.